quería que comentáramos con respecto a esta oración, a esta pregunta en concreto. Pero sí hay una que sería la más cercana, ¿no? Si nos enfocáramos específicamente a la regla que nos interesa, hay una que sería la más cercana y que por lo tanto tendríamos que elegirla en este caso como la respuesta correcta, ¿no? ¿Cuál es la característica aquí, lo que comparten todas estas opciones de respuesta? ¿Cuál es la regla que deberíamos estar pensando? Bueno, Adjetivo antepuesto, ¿no? Exacto, cuando el adjetivo viene antes del grupo de sustantivos. Veamos, en el inciso A tenemos memorable, adjetivo, Edipo Rey e Ifigenia, los sustantivos. Recuerden que hablamos de conjunción copulativa, ¿no? El nexo que vamos a tener entre el grupo de sustantivos va a ser una conjunción copulativa y que la conjunción copulativa sí, lo que más viene en su examen es la conjunción y, pero también es conjunción copulativa la como conjunción, claro, ¿no? Y el ni, ¿no? Funcionan de la misma forma, solo en contextos particulares. Entonces, ahí tendríamos memorable, Edipo Rey e Ifigenia. Esa sería la parte que nos interesa. En B nos interesa atractivos, oferta laboral y salario. Y en C, sorpresiva recuperación y regreso del hospital, ¿vale? Esos son los elementos que nos interesan. Ojo, ¿qué pasa en el primer inciso? Edipo Rey e Ifigenia son nombres propios, ¿no? Exacto. Estamos hablando de sustantivos comunes, de obras, pero finalmente son nombres propios y por lo tanto tendría que ser en plural. Exacto, tendría que ser los memorables Edipo Rey e Ifigenia. Son obras clásicas de la antigüedad grecolatina. Entonces, esa es la razón por la que no podríamos elegir esta como respuesta, ¿no? Específicamente. Por aquí me están pidiendo que recordemos cuáles son las respuestas correctas de las previas. Lo hacemos al finalizar, ¿no? Vamos a terminar de la 5 a la 8 y ahorita volvemos a recordar cuáles son las respuestas correctas de las anteriores. Bueno, entonces, ese es el problema con el inciso A, ¿no? Que el adjetivo, perdón, está en singular y tendría que ser un plural. Entonces, ahí la situación. Algo similar pasa en la C, ¿no? Debido a que debería de ser sus sorpresivos. Ah, ok. Primero vamos con la B. Dice, para Perla, los atractivos, oferta laboral y salario. ¿Cuál es el problema aquí? Nuestros sustantivos son oferta laboral, uno, salario, otro, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que la concordancia con quién tendría que ser con el primero, ¿no? Porque aquí son sustantivos comunes, no hacen referencia a personas, no son nombres propios, ¿no? Entonces tendríamos que decir la atractiva oferta laboral y salario para que pudiéramos elegir esta como respuesta, ¿no? Entonces, B tampoco puede ser. Ya por ende, habría que elegir el inciso C, pero aquí viene el problema, ¿no? Está bien la concordancia entre el adjetivo y los sustantivos. Recuperación y regreso del hospital son nuestros sustantivos. Y por lo tanto, el adjetivo que antecede tendría que concordar con recuperación. Entonces, sí está bien decir sorpresiva recuperación. Aquí el problema es que puse sus, ¿no? Puse sus sorpresiva y tendría que ser su nada más en singular, ¿vale? Ese es el problemita con esta opción de respuesta que dice sus y tendría que ser, les reitero, sus específicamente. No creo que nadie tenga más que yo el micrófono prendido. Recuerden lo que les comentaba, estoy en un lugar público y hay otras personas. Evidentemente no puedo hacer mucho al respecto, ¿no? Entonces, mientras se escuche lo que estoy diciendo, por eso me acerqué más, como para que se escuche más fuerte, o más claro, pero no, nadie tiene su micrófono prendido, ¿vale? Sí hay sonidos de fondo, por eso les decía desde el principio, seguramente van a escuchar sonidos de fondo, pero pues esa es la situación. Entonces, bueno, eh, por aquí me dicen que se escucha bien. Vale, muy bien, gracias. Entonces, tal cosa, ¿va? Vale, gracias. Entonces, 5 tiene que ser forzosamente, bueno, no forzosamente, ¿no? Tendría que ser C, porque es donde está bien la concordancia del adjetivo con los sustantivos, ¿no? Sorpresiva, recuperación y regreso del hospital. El único problemita, les digo, es ahí el sus, ¿no? Que se me fue ahí una S. Entonces, la que estoy considerando como correcta es esta C, pero de todos modos, les estoy poniendo ahí como un extra en la calificación de las tareas porque en esencia ninguna de las tres es completamente correcta, ¿no? ¿Se entiende entonces esta, la 5, queda claro por qué tendría que ser C a pesar de este pequeño error?
Vale, vamos con la 6. Eh, Otra vez, ¿no? ¿Qué debemos observar aquí? Adjetivo pospuesto, exacto, ¿no? El adjetivo después de los sustantivos. Bien, entonces en el inciso A, que efectivamente esa es la respuesta, como ya lo están mencionando, el pelo y la barba. Sustantivos con género distinto, ¿no? Como el adjetivo viene después, recuerden que siempre tendrá que ser plural cuando el adjetivo viene después. Y en este caso masculino, porque hay variación de género, ¿no? Entonces, A es la respuesta. Problema con el inciso B, que aquí solo estaríamos diciendo que la mujer es afrocolombiana y dejaríamos de fuera al hombre. Y recuerden que en estas reglas nos interesa pensar en que la característica se la atribuimos a todos los sustantivos del grupo, ¿no? Entonces tendría que decir el hombre y la mujer afrocolombianos en plural masculino porque hay variación de género igual, ¿no? Y en el inciso C, reconocidos está bien. Sí, reconocidos sí está bien, ¿no? Ahí sí está bien este aspecto, efectivamente. Y en el inciso C, cuando nadie lo esperaba, apareció vestida con traje y mantilla blanca. Igual, ahí nada más le estamos dando la característica de la mantilla y dejamos de fuera traje. Así que tendríamos que decir blancos, efectivamente. Entonces, A la respuesta para esta preguntita número 6, ¿vale? Por ahí muchos eligieron justo el inciso C y lo que ya les he comentado, nada más recuerden bien que la característica se la vamos a atribuir a todos los sustantivos del grupo, ¿no? Entonces, por eso no podría ser C. 7. Aquí estamos viendo nada más aspectos de usamos conjunción copulativa para sumar elementos que son singulares y referirlos en plural posteriormente, ¿no? Y el adjetivo también, ¿no? Específicamente el género, cuando tenemos variación de género de sustantivos, ¿cómo tiene que ser el adjetivo? Oscar, Pamela y Renata dice, son las más inteligentes. Ya sabemos que está mal porque hay un elemento masculino. Y recuerden que gramaticalmente hablando, el masculino incluye al femenino. Tendríamos que decir los más, ¿no? Exacto. B, la característica de picado, ¿para quién está? Solo para ajo. Y tendríamos que considerar que también es para cebolla. Entonces, recuerden, olvídense de estas situaciones en las que de pronto consideran, pero ¿qué tal que solo el ajo está picado? ¿No? ¿Qué tal que la cebolla no está picada? La característica va para todos los sustantivos del grupo. Entonces, picados. Y por lo tanto, la respuesta es C, ¿no? Aquel alto hombre y su hija pelirrojos, estamos diciendo que tanto el hombre alto y la hija son pelirrojos, ¿no? Los dos, ¿vale? Entonces, efectivamente, la respuesta para esta número 7 sería C, ¿va? Y la última, ¿cuál sería la respuesta? Igual, exactamente C también. Dice entonces, la hacienda y el corporativo es parte. Estoy sumando dos elementos individuales, formo un plural y por lo tanto deberíamos decir son parte, ¿no? Efectivamente. Luego, el cerdo y la vaca representan, tendríamos que decir, ¿no? Estamos sumando dos elementos individuales también o singulares. C es la respuesta. El conserje, el vigilante y la cocinera están, ¿no? Generando ahí una pluralidad. Que ahí ya estamos entrando con esta última pregunta a aspectos que tienen que ver con la concordancia con el verbo y que vamos a estar mencionando ahorita, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión. Por ahí, en 6, para los que están preguntando, dijimos que la respuesta es el inciso A, para la número 6, ¿sí? Entonces, 6A, 7C y 8 también C. Y volvemos a las primeras preguntas, nada más para recordar. Dijimos que la 1 era la C, ¿vale? 1 es C, 2 es B, 3 es C y 4 es C también, ¿vale? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda? Entonces, rápidamente, a ver, cuéntenme, de las reglas que hemos mencionado sobre la concordancia nominal, ¿cuál es la que más se les está complicando? ¿Te podría explicar la 3? A ver, en la 3, Onofre y todos los que puedan tener duda,
La regla que debemos pensar para la número 3 es la de determinante único para varios sustantivos, ¿no? Regresa a esa regla. Y ahí justo también Sosa, ¿no? Efectivamente. Entonces piensen en lo siguiente. ¿Cuándo usamos sustantivos con su propio determinante? ¿Qué nos dice la generalidad ahí? Recuerden que lo general es, si yo tengo distintos sustantivos en un grupo y cada uno de ellos refiere a una entidad distinta, es decir, a una persona diferente, a un concepto diferente, a una idea diferente, a un animal diferente, una cosa, lo que sea, ¿no? El sustantivo que estemos mencionando. Si cada uno refiere a una entidad diferente, entonces cada uno debería tener su propio determinante, ¿no? Por eso, por ejemplo, el inciso A no puede ser la respuesta, porque mi padre es una entidad y mis amigos son otra entidad, ¿no? Entonces, tendríamos que decir mi padre y mis amigos, forzosamente tenemos que decir mi y mis, ¿no? Porque son entidades distintas, porque son cuerpos distintos, ¿vale? Esa sería la cuestión. Ahí es cuando tenemos que usar un determinante para cada uno. Y luego, cuando usamos un solo determinante para varios sustantivos, cuando refieren a la misma persona, como en el inciso B se pretende, ¿no? Entonces, tendríamos que usar un solo determinante aquí. Tendríamos que decir mi más grande ídolo y modelo a seguir, sin el mi, ¿no? ¿Por qué no necesito del otro mi? Lo voy a tachar acá, ¿no? Este mi está de más. ¿Por qué está de más? Porque estoy hablando de la misma persona, porque es mi padre quien funge como mi ídolo y como mi modelo a seguir, ¿no? Y entonces si yo le pongo un determinante a ídolo y un determinante a modelo, estoy dando a entender que son personas distintas, que son entidades distintas y que por lo tanto debería referirlas en plural, ¿no? Tendríamos que decir son específicamente, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión de por qué no podría ser el inciso B también. Porque si yo pongo determinante y determinante para los distintos sustantivos, tengo que generar una pluralidad forzosamente, porque estoy indicando que son entidades distintas o diferentes, ¿vale? Y C es la respuesta correcta, porque las cartulinas son una cosa y los plumones son otra cosa. Entonces, cada uno con su propio determinante. ¿Me explico? ¿Queda ya un poquito más claro? Esta es cuestión de los determinantes. Entonces, es cuestión, obviamente, de que revisen las reglas, de que las estudien para que no las olviden, ¿vale? Entonces, nada más pensar eso. Lo general es que cada sustantivo tenga su propio determinante, si refiere a entidades diferentes. Si no, sí voy a poder usar uno solo, cuando se trata de la misma persona o, bueno, aquí no apareció el caso, pero también cuando el adjetivo se coloca antes de los sustantivos, usamos un solo determinante, ¿vale? Bien, ya resolvimos esa. También preguntaban por aquí adjetivos antepuestos. Claro, los adjetivos antepuestos recuerden que tiene como dos partes la regla, ¿no? Piensen en que los adjetivos antepuestos siguen una generalidad, pero también tienen una excepción. Vamos a buscar, pues en la 5. Vamos con la 5 específicamente, retomando este ejemplo. La generalidad de los adjetivos antepuestos, ¿qué nos indica? Voy a tachar este sus, para entender que está de más. Sí, hoy tenemos seminario de español y vamos a hablar justo de concordancia, ¿no? Vamos a retomar todas las reglas de concordancia hoy. Entonces, bueno, a ver, les digo, cuando el adjetivo viene antes de los sustantivos, lo básico sería que lo hagamos concordar al adjetivo con el primer sustantivo, ¿sí? Como en el caso de el inciso B. Por eso tienen que observar sus enunciados, ¿no? Tienen que observar las opciones de respuesta e identificar como las estructuras, las secuencias. Tenemos los dos sustantivos, oferta laboral y salario, relacionadas por conjunción y, ¿vale? Como el adjetivo viene antes, su concordancia en esencia tendría que ser solo con oferta laboral. Ojo, aunque la característica también le corresponde a salario, ¿eh? Pero la concordancia de atractivo solo tendría que ser con oferta laboral. Entonces tendríamos que decir la atractiva, porque claro, es singular femenino, ¿no? Oferta laboral. Entonces, tendríamos que decir aquí la atractiva oferta laboral. Si tuviéramos primero salario,
tendríamos que hacer concordar a atractivo con salario y diríamos el atractivo salario y oferta laboral, ¿vale? Eso va a suceder con todos los sustantivos que son comunes. Por sustantivos comunes nos referimos a sustantivos que no refieren a personas o que no son nombres propios, ¿no? A eso me refiero por sustantivos comunes. Eh, Igual en el ejemplo de abajo, ¿no? Recuperación y regreso del hospital son nuestros dos sustantivos. Entonces, la concordancia de recuperación va con sorpresiva, ¿no? En cuanto a género y número. Su sorpresiva recuperación. O si tuviéramos artículo, ¿no? La sorpresiva recuperación y regreso del hospital. Si viniera primero regreso del hospital, ¿qué diríamos? El sorpresivo, ¿no? El sorpresivo regreso del hospital y recuperación, ¿vale? Entonces, todo depende de la concordancia con el primer sustantivo aquí. Es correcto, Rodríguez, aunque solo se lo parece. En apariencia se lo estamos atribuyendo solo al primero porque solo está concordando con el primero, ¿no? Pero tenemos que entender que a pesar de que la concordancia es solo con el primer sustantivo, en realidad la característica también le corresponde al segundo sustantivo o a todos los sustantivos del grupo, ¿vale? Esta sería la cuestión. Entonces, nada más como para que aclaremos ahí, porque creo que eso es algo que también de pronto les genera un poquito de confusión específicamente, ¿no? Como que estamos diciendo que el adjetivo es para todos los sustantivos del grupo, pero resulta que solo concuerda con el primero. Así es la regla, ¿no? Así de intrincada o de compleja puede ser la reglita. Entonces, piensen solo en la concordancia con el primero. Eso sería lo general, ¿vale? Pero hay una excepción. Recuerden, ¿cuál es la excepción? Si mis sustantivos del grupo son nombres propios, pueden ser nombres de personas, nombres de lugares, nombres de calles, nombres de libros o de obras, como en este caso, un nombre propio de cualquier cosa, ¿no? Ahí ya no voy a hacer concordar al adjetivo solo con el primer sustantivo. Voy a tener que hacerlos concordar con todos, mientras se trate de nombres propios o de sustantivos que refieran a personas, ¿no? Entonces, por eso está mal el inciso A, porque Edipo Rey e Ifigenia son nombres propios de obras y por lo tanto la concordancia tendría que ser incluyendo a los dos elementos, ¿no? Tendría que ser en plural siempre, ¿no? Tendríamos que decir los, que ojo, diríamos los memorables o las memorables. Los, ¿no? Porque Edipo Rey, pues refiere a un masculino e Ifigenia refiere a un femenino. Entonces, como hay variación de género, ahí recuerden que el masculino incluye al femenino. Entonces, tendríamos que decir los memorables Edipo Rey e Ifigenia. Son obras clásicas, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Y piénsenlo como una excepción, ¿no? Como una excepción al adjetivo antepuesto. Entonces, piensen en que tiene dos partes esa regla. La general, donde la concordancia se establece solo con el primer sustantivo, y la excepción, donde la concordancia se establece en plural siempre y en masculino si hay variación de género. Si uso palabras como tío, tía, hermano, policía, bombero, ¿no? Hacen referencia a personas, aunque no diga su nombre, hacen referencia a personas. Y por lo tanto, tendríamos que pensar en esta situación de la pluralidad y en masculino si hay variación de género. Entonces, es como, si lo piensan, es igualita a qué regla. La excepción esta es igualita, la excepción del adjetivo antes es igualita a la regla de cuando el adjetivo viene después. ¿Se dan cuenta? ¿Alcanzan a notarlo? Esa sería la situación con el adjetivo antepuesto. Sí, queda un poco más claro. ¿Algo más que necesitemos plantear? Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? Les reitero, recuerden que tienen que estudiarlas, ¿no? Tienen que estudiarlas, a lo mejor tendrán que memorizarlas y poco a poco las irán entendiendo y las irán descifrando de mejor manera, ¿vale? Pero sí tienen que recordarlas, sí tienen que recordar las excepciones sobre todo, ¿no? Las generalidades, pero también las excepciones. Es bien importante que lo recuerden, ¿vale? Bueno, voy a quitar esto.
¿Cómo me preguntan cómo voy con mi tesis? Pues apenas empezándola en realidad. Eh, Tengo todo el siguiente año para finalizarla. Son 2 años de la especialidad de la maestría. El primero es de clases, ¿no? Entonces yo recibo clases el primer semestre y mi segundo semestre son de clases, pero tengo asesorías de todos modos para la tesis, ¿no? Para el tema de tesis que estoy desarrollando. Y en esencia, ya para el siguiente año será todo el periodo que tendré para finalizarla, para concluirla y ya presentarla. En lingüística aplicada se llama. Por aquí me están preguntando en qué me voy a especializar. Es lingüística aplicada. ¿Te sientes horrible de sueño? Duérmete un rato. Total, al ratito vamos a ver este tema. No, no es cierto, ¿eh? Nada más estoy bromeándote. Bueno, a ver, entonces, vamos a hablar de la concordancia verbal. C mayúscula. Y sobre concordancia verbal, pues ya saben que es esa coincidencia, lo vamos a poner, coincidencia de número y persona que debe existir entre el núcleo del sujeto y el verbo. Esa sería la generalidad. Recuerden que hay como aspectos generales y aspectos ya más específicos. Esta sería la cosa general, que ya conocen ustedes esta regla, ¿no? Cuando hablamos de sujeto y de predicado mencionábamos eso. Para identificar al sujeto debemos pensar en la concordancia del núcleo de ese sujeto, que suele ser un sustantivo básicamente, con el verbo, ¿no? Con el verbo que forma parte del predicado, evidentemente. Entonces vamos a poner algunos ejemplos muy básicos de lo que correspondería a esta generalidad de la concordancia verbal, ¿vale? A ver, les pongo por aquí. Eh, Esto se les complica, lo de la concordancia verbal se les llega a complicar cuando tienen un sujeto que es extenso, cuando tienen un sujeto que está conformado por varias palabras, les cuesta un poco de trabajo identificar cuál es el núcleo, pero por eso justo estuvimos hablando, recuerden, de los modificadores directos, indirectos y de los sintagmas y este tipo de situaciones. Entré tarde, vimos algo antes de esto. Sí, estábamos terminando la revisión de lo que se quedó de tarea, Yáñez, y también pues resolviendo algunas dudas sobre reglas de concordancia nominal. Eso es lo que estuvimos haciendo, ¿vale? Ahorita estamos empezando apenas con la concordancia verbal y vamos a dar hoy las 2 reglas que nos interesan. Entonces, plantearemos el siguiente ejemplo. Ok, ahí tenemos un caso. Los estudiantes de la Escuela Federal de Ingeniería se pronunciaron en contra del rector. ¿Qué pasa aquí? Nuestro sujeto, específicamente, ya sabemos seguramente que es los estudiantes hasta la Escuela de Ingeniería, ¿no? Todo esto es lo que funciona como sujeto. Y recuerden que estamos diciendo que la generalidad sobre la concordancia verbal es que el núcleo del sujeto, la palabrita más importante que esté conformando el sujeto, debe concordar en número y persona con el verbo, el núcleo del predicado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la palabra que está guardando concordancia con se pronunciaron? ¿Sería la escuela o sería los estudiantes? Estudiantes, exacto, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, que el núcleo del sujeto, estudiantes en este caso, concuerde para que sea algo correcto con el verbo, con se pronunciaron en este caso.
Si escribiéramos, los estudiantes de la Escuela Federal de Ingeniería se pronunció en contra del rector, eso estaría mal, porque le estaría atribuyendo la acción como tal a la escuela, pero no es el núcleo la escuela, porque el núcleo estamos diciendo que es los estudiantes, ¿no? Recuerden que el núcleo nos lo indica el determinante. Básicamente el determinante me va a decir quién es mi núcleo. Aquí tenemos los, que, ojo, no hay ningún antecedente de preposición ni nada parecido, así que este los me está diciendo que específicamente tiene que ser estudiantes, ¿no? Eso sería la generalidad. Tenemos que buscar eso, que el núcleo del sujeto concuerde con el verbo, ¿va? En número y en persona. Las dos cosas plurales, las dos cosas refieren a un ellos, ¿vale? Entonces, ese sería un ejemplo correcto. Pongamos un ejemplo de algo que sería incorrecto. ¿La de escuela también es determinante? Sí, la de escuela también es determinante, pero tiene una preposición antes, ¿no? Y el hecho de tener preposición antes me está indicando que escuela no puede ser el núcleo, ¿no? Y solo puede serlo entonces estudiantes, ¿vale? ¿Qué piensan del segundo ejemplo? El presidente de la Sociedad de Hoteleros tienen una reunión hoy. Tu ejemplo está bien, Domínguez. Las niñas juegan en el patio de la casa, es correcto, ¿no? La concordancia es adecuada. Efectivamente, el segundo ejemplo sería incorrecto, ¿no? Porque la concordancia tendría que ser del verbo con quién. Ay, moví esto. No tiene que ser con hoteleros, ¿no? Tiene que ser con presidente. Exacto, ¿no? La concordancia ahí tendría que ser con presidente específicamente. Entonces, este ejemplo está mal porque no hay concordancia, ¿no? No existe esta concordancia verbal que esperaríamos. Efectivamente, tendríamos que decir por acá, tiene, ¿no? Lo correcto sería tiene. El núcleo no es hoteleros, no es la sociedad, el núcleo es presidentes específicamente. Y nos lo indica igual ese determinante que está introduciendo directamente al sustantivo, ¿no? Ahí lo tendríamos. Eso es entonces lo general, lo básico, ¿vale? Con respecto a la concordancia verbal. Vamos a hablar ahora de las reglas un poquito más específicas. ¿Cuáles van a ser nuestras reglas específicas relevantes? Cuando tengamos como núcleo del sujeto a un sustantivo colectivo. Así se llama esta regla, sujeto con sustantivo colectivo. Vamos a poner, si tenemos como núcleo del sujeto a un sustantivo colectivo, el verbo se conjugará en singular, así como los adjetivos y pronombres que puedan referir al colectivo. ¿Vale? ¿Escuchan a Luis Miguel de fondo? Bueno, ahí tendríamos, ¿no? Esa sería la reglita. Tienen que observar. Ahí la importancia de saber identificar al sujeto, ¿no? Si yo puedo identificar al sujeto, será más fácil para mí identificar al núcleo y buscar esa concordancia con el verbo, ¿no? Entonces, identifico al sujeto. Si noto que el núcleo es un sustantivo colectivo, entonces deberá concordar eso con el verbo en singular. El verbo tiene que ser entonces singular. Bueno, entonces, ahí tendremos un ejemplo. Dice, la gente de aquellas regiones se vio más afectada por la tormenta. ¿Cuál es nuestro sujeto aquí?
Nuestro sujeto en concreto es de la gente hasta regiones, ¿vale? Y lo que está funcionando como núcleo específicamente es gente, ¿no? Y gente es un sustantivo colectivo. Entonces recuerden esa particularidad de los colectivos. Los colectivos refieren, sí a un conjunto, refieren a un grupo, pero están referidos en singular, ¿no? Como están referidos en singular, entonces el verbo tiene que ser singular. Decimos la gente de aquellas regiones se vio, ¿no? Se vio más afectada por la tormenta. Y ahí vemos la concordancia específicamente entre estos dos elementos que están marcados en amarillo. Núcleo con núcleo, concordando en singular específicamente. No vamos a guardar concordancia con regiones, ¿no? Porque no es regiones el núcleo. Entonces, si escribiéramos algo como la gente de aquellas regiones se vieron más afectadas, estaría mal, ¿no? El sustantivo colectivo no puede aparecer en plural. Sí, o sea, sí hay contextos en los que el sustantivo colectivo podría tener una forma plural, pero no es tan habitual, ¿no? Por ejemplo, y si dijera las personas, el verbo sería se vieron. Una cosa es la forma plural de los sustantivos y otra cosa es la forma colectiva o que algunos sustantivos puedan tener una forma colectiva específicamente. Eh, Profe, disculpe, ¿no es referir o está bien referir? Puse referir, ¿dónde puse eso? Sí, es referir, claro, ¿no? Ahí un error de dedo. Gracias. Bien, entonces esa sería la cuestión con respecto a ello. Pues volviendo a la pregunta esta, ¿gentes está mal dicho? Pues en esencia sí, ¿no? En esencia gentes sí está mal porque ya gente es un colectivo e incluye a un conjunto de personas. Entonces, idealmente diríamos personas en lugar de gentes, ¿no? Pero recuerden lo que les comentaba el día de ayer en los seminarios, si es que estaban presentes. Eh, la lingüística permite que algunas cosas se puedan hacer, ¿no? Incluso a lo mejor ustedes han llegado a leer en novelas, gentes, la palabra gentes o en algunos contextos específicos, pero tiene alguna particularidad o tiene una intención específica el hecho de decir gentes, ¿no? A lo mejor sí quiero reflejar que el personaje de mi novela es un personaje de un contexto más rural, donde a lo mejor es un contexto en el que podemos escuchar más este uso de palabras o esta forma como gentes. No pasa nada, ¿no? La intención es simplemente dotar al personaje de estas características sobre el tipo de vocabulario que utilizaría, por ejemplo. Entonces, gramaticalmente hablando, siendo muy estrictos, gentes con S sí está mal, ¿no? Pero en contextos distintos podría funcionar con alguna intención particular o específica. Enjambres también, podríamos decir enjambres, ¿no? Que no nada más es un solo enjambre, sino es un conjunto de enjambres, como que se juntaron varios enjambres. Puede suceder, ¿vale? Entonces ya ahí si estuviera multitudes, no está mal multitudes. Entonces les reitero, muchos de los sustantivos colectivos sí pueden tener forma plural, ¿no? La gran mayoría de los sustantivos colectivos pueden tener forma plural sin ningún problema. Y si eso sucediera, pues ya el verbo no tiene que ser singular, ¿no? Tendría que ser obviamente también un plural. Si dijéramos entonces, eh, los enjambres de abejas atacaron a las personas, ¿no? O a los pobladores. No podría decir atacó, porque tengo enjambres, ¿vale? Pero al menos en su examen no van a venir, bueno, tampoco se los voy a asegurar, ¿no? Porque no lo sé, a ciencia cierta. Voy a decir, lo que ha venido en el contexto de Ceneval es siempre un colectivo en singular, ¿no? Igual el determinante nos ayuda a identificar si va en plural o singular. Exacto, el determinante también nos ayuda, ¿no? Efectivamente, nos ayuda a identificar si va en singular o en plural. ¿Cuál es la trampa luego para este tipo de preguntas? La trampita que les quieren poner luego en Ceneval es justo que les ponen varias palabras, ¿no? Como en este caso que yo les puse, la gente de aquellas regiones. Y luego lo que suele suceder para muchos de ustedes es que piensan que lo que viene exactamente antes del verbo es con lo que debe concordar. Y no es así, ¿no? No es con regiones con quien debe concordar ver, ¿no? O les ponen, por ejemplo, yo creo que esta pregunta a lo mejor ya hasta les ha salido, como el coro de cantores o el coro de cantantes, ¿no? Estoy siendo redundante porque obviamente un coro es de cantantes, pero para poner un ejemplo, si se encontrara una situación de el coro de cantantes,
Pues ahí como tienen cantantes al lado del verbo, algunos de ustedes pueden pensar que la concordancia va con cantantes, pero en realidad el núcleo es coro, ¿no? Y coro tendría que ser el que establezca la concordancia. Pueden llegar a extender el sujeto como la gente de aquellas regiones montañosas verdes. Exacto, ¿no? Con un montón de elementos en plural para engañarlos, como para tratar ahí de confundirlos y que ustedes piensen como ven muchas cosas en plural o como la palabra inmediata al verbo es un plural, pueden pensar que ese es el núcleo y que con eso debería guardarse la concordancia. Pero ahí entonces la importancia de identificar al núcleo, ¿no? Entonces, si ya vemos que el núcleo es un colectivo, me voy con la conjugación del verbo en singular, ¿vale? Pongamos otro ejemplo sobre esto. Eh, a veces usan palabras rebuscadas también, ¿no? También suele suceder. ¿Qué piensan de este ejemplo? La parvada de patos silvestres nadan en el estanque. Claro, esto está mal, ¿no? Muy bien. Porque ¿cuál es el núcleo? El núcleo no son los patos silvestres, el núcleo es la parvada, ¿no? Y entonces, como el núcleo es la parvada, el verbo tendría que ser en singular y tendríamos que decir específicamente nada, ¿no? Para que fuera correcto, nada. Donde entonces aquí se perdió completamente la concordancia. No estoy estableciendo la concordancia adecuada. Entonces, esto es lo que debería concordar con nada. Y entonces está mal, ¿no? Mal aquí la concordancia. Vale. Entonces, esa es como la forma en la que construyen este tipo de oraciones. Les ponen en colectivo y después les ponen algún sustantivo plural para distraerlos un poco. ¿Sí? Y esa es la primera regla. Esta yo creo está sencilla, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Ok, vamos a la otra entonces. La otra regla también tiene un nombre específico y se llama... Sí, claro. A ver, le regreso rápidamente. Ahí está. Vale. A ver. Esta regla se llama, tiene una estructura muy específica. Es casi como una fórmula, ¿no? Entonces, sujeto de cuantificador más de la preposición, ¿no? Más sustantivo plural. ¿Vale? Así se llama esta regla. Entonces, yo creo que es sencilla de identificar. Si ustedes notan que en su oración tienen un sujeto con esta forma, donde hay un cuantificador, luego viene una preposición de, y luego viene un sustantivo plural específicamente, entonces tienen que pensar específicamente en esto, ¿no? En esta reglita que a continuación vamos a empezar a desarrollar. Les digo, es una fórmula básicamente. Aquí primero hay que recordar qué cosas son los cuantificadores. Recuerden que dijimos que los cuantificadores son estas palabritas que nos hablan de cantidades, ¿no? Nos hablan de cantidades y que expresan específicamente una pluralidad a pesar de tener forma singular, ¿no? Entonces, vamos a especificar tal cosa. Son sustantivos que cantidades a pesar de tener forma singular, ¿no? Y sabemos que aquí hay palabras como mayoría, como minoría, como multitud, como infinidad, como porcentajes, ¿no? Como 10%, etcétera. Hay muchas palabritas
que los numerales también pueden funcionar, exacto. Entonces, hay muchas palabritas que pueden funcionar como cuantificadores, ¿no? Ahí nada más estoy retomando algunas de las que suelen venir más o han venido más en sus exámenes, ¿no? Entonces, esas palabras son las que van a funcionar como cuantificadores en concreto, ¿vale? Primero. Ahora, ¿qué nos dice específicamente la reglita como tal? La generalidad, ¿no? Nos dice lo siguiente. Si el cuantificador está introducido por determinante, ¿cuáles son los determinantes? Pueden ser un artículo, pueden ser los adjetivos determinativos, recuerden, ayer lo mencionábamos en los seminarios, ¿no? Entonces, si el cuantificador está introducido por determinante, el verbo se puede conjugar en singular o en plural. Cualquiera de las dos formas es correcta. Se dice mucho que se prefiere la forma plural y sí, efectivamente, el diccionario panhispánico de dudas nos dice eso, que la forma preferida es la forma plural, pero eso no significa que ponerlo en singular pueda estar mal, ¿no? Las dos formas son igualmente correctas, las dos formas son igualmente adecuadas, tanto el verbo en singular como el verbo en plural. Sucede algo muy particular, ¿no? Con respecto a ello. Digamos que entonces, para este caso o para esta forma de sujeto, de cuantificador más preposición de más sustantivo plural, nosotros podemos elegir cuál es la palabra que queremos que funcione como núcleo del sujeto. No tenemos como esa libertad, digamos. Lo vamos a ver ahorita en los ejemplos para que quede un poquito más claro. Pero ¿para qué le digo? Se cambió el color de esto. Déjenme lo regreso a negro. Ok, ahora sí. El ejemplo dice, eh, la gran mayoría de alumnos pone atención o también podríamos decir la gran mayoría de alumnos ponen atención, ¿vale? Y las dos formas son igualmente correctas, con el verbo en singular o con el verbo en plural. ¿Cuál sería aquí la cuestión? Si yo pongo el verbo en singular, ¿con quién del sujeto establezco la concordancia? ¿Con qué palabrita? ¿Cuál estoy considerando el núcleo de mi sujeto? Al cuantificador, ¿no? Exacto, a mayoría. Entonces, esa sería la cuestión. Si yo pongo el verbo en singular, seguramente estoy considerando al núcleo del sujeto a mi cuantificador específicamente, ¿no? Por eso decimos mayoría, pone atención, ¿no? En cambio, si yo pongo el verbo en plural, estoy indicando que la concordancia la establezco con el sustantivo plural, ¿no? Del sujeto, efectivamente con alumnos. Entonces, es como un caso muy especial, es un caso muy especial esta forma de sujeto, de cuantificador más preposición más sustantivo, porque digamos que, les reitero, para esta situación podemos elegir con quién establecer la concordancia, ¿no? Cosa que no sucede regularmente, ¿no? Ya sabemos que siempre tendría que ser con lo que como tal funciona como núcleo, ¿vale? Ahí tendríamos un ejemplo. Entonces, aquí no habría ninguna situación incorrecta. Sí, los dos están bien, ambos son correctos, ¿no? Es decir, pone atención o ponen atención. Las dos cosas son adecuadas, ¿vale? Y esa sería entonces la primera parte de la regla. Esta misma forma, esta misma estructura tiene una excepción o nos va a plantear una excepción específicamente. Vamos a poner lo siguiente.
Bueno, aquí les puse la situación con respecto a la primera excepción a esta generalidad. Ponerle un los en alumnos estaría bien o por referir a personas no se coloca. No, cualquiera de las dos formas está bien, Navarro. Si tú dices la gran mayoría de alumnos o de los alumnos, las dos formas son adecuadas, las dos formas son correctas, ¿vale? No pasa nada. No hay ningún problema. Pero bueno, vamos con este aspecto, con esta excepción específicamente. Si conservamos la misma estructura del sujeto, lo del cuantificador, preposición de y demás, obviamente también introducido por el determinante, como estamos escribiendo arriba, pero resulta que el verbo está acompañado por un adjetivo. Ya sabemos que este adjetivo acompañando al verbo podría ser o un atributo o podría ser un complemento predicativo, ¿no? Si tuviéramos estos elementos acompañando al verbo, entonces el verbo solo puede ser plural, solo lo vamos a poder conjugar en plural y también el adjetivo, ¿no? El adjetivo también tendrá que ser plural, ahí concordando únicamente, aquí se me fue una ñ, tendría que ser con tilde ¿no? Concordando únicamente con el sustantivo plural del sujeto, ¿no? Ahí la concordancia, el núcleo del sujeto ya no va a ser nunca el cuantificador para estos casos. El núcleo del sujeto solo sería el sustantivo plural. Vamos a ver un par de ejemplos para que quede claro esto que estoy comentando. Yo creo que con esto vamos a terminar por el día de hoy, pero veamos los ejemplitos. Eh, los, ay, perdón, la mitad de los corredores estaban agotados, ¿vale? Ahí tenemos un ejemplo. Vean, tenemos la misma estructura de sujeto. Determinante, cuantificador, preposición de, sustantivo en plural, ¿no? Mi sujeto es exactamente igual en cuanto a su estructura. Pero ¿qué tenemos acompañando aquí al verbo? ¿Qué es este agotados? Un adjetivo calificativo que funciona en concreto efectivamente como atributo, ¿no? Entonces, como tengo un atributo acompañando al verbo, ya mi verbo no podría ser singular. Yo no puedo decir entonces, la mitad de los corredores estaba agotada. Si yo dijera estaba agotada, ¿qué pensaría? Que estoy guardando la concordancia con mitad, pero ahí ya no se vale. Ahí la concordancia solo puede ser, como les digo, con el sustantivo plural del sujeto, ¿vale? Entonces, vamos a ver estos aspectos. Solo vamos a concordar con el sustantivo plural. Aquí, corredores, ¿no? Estaban, guardan su concordancia y agotados también, ¿no? El adjetivo. Entonces, esto es lo que es de correcto. Exacto, el atributo no es de la mitad, el atributo no se lo... ¿A quién le damos características, no? Tendrían que pensarlo de esa forma. ¿A quién le proporcionamos características? A los sustantivos, no a los cuantificadores, ¿no? Entonces, por eso la concordancia tiene que ser con corredores. De este corredores con estaban y de este mismo corredores con agotados específicamente, ¿vale? Por eso no podríamos establecer la concordancia con mitad, porque las características se las atribuimos a los sustantivos en concreto, como lo sería corredores específicamente, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo que claramente está bien. Corredores concordando con estaban y concordando con agotados. Ese va a ser nuestro núcleo. Se los pongo acá. Núcleo. Y por lo tanto, cuéntenme sobre el siguiente ejemplo. Eh, el 10% de los aplicantes no estaba preparado. ¿Qué piensan de este ejemplo? Mal, ¿no? Evidentemente este ejemplo sería completamente incorrecto. Por lo que ya estábamos comentando, efectivamente, ahí la concordancia tendría que ser de aplicantes con el verbo y con el adjetivo, ¿no? Efectivamente, tendríamos que decir no estaban con N preparados, ¿vale? Entonces, esa sería la situación. Es aplicantes quien debería guardar la concordancia con estaban y también
con preparados, ¿no? Entonces, como no estamos estableciendo la concordancia con aplicantes y lo estamos haciendo con ese 10%, la cosa viene mal, ¿no? Ahí ya se pierde la concordancia específicamente. Entonces, recuerden, no nada más es el verbo el que debe concordar aquí con el sustantivo plural del sujeto, también es el adjetivo, no lo olviden, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a esta excepción? Les faltan un par, ¿no? Falta por ahí un par de excepciones muy particulares que ya vamos a comentar para el día de mañana, pero pues si hay alguna pregunta que querramos plantear sobre esto, podríamos hacerlo en estos últimos minutitos, ¿vale? Entonces, mi sugerencia, ya para finalizar, ¿no? Mi sugerencia es, cuando se encuentren con esta estructura de sujeto, de cuantificador, preposición, sustantivo plural, mi sugerencia siempre es la siguiente. Busquen si hay un adjetivo acompañando al verbo. Eso lo deben checar en todas sus opciones de respuesta cuando tengan que contestar la pregunta y noten que es esta regla la que tienen que pensar. Chequen eso, ¿no? Fíjense, ¿hay un adjetivo acompañando al verbo? Porque si hay un adjetivo acompañando al verbo, entonces voy a tener o atributo o complemento predicativo y entonces mi verbo solo puede ser plural. Y la concordancia, perdón, tendrá que guardarse con el sustantivo plural del sujeto, ¿no? Piénsenlo de esa forma. Noten cómo en los ejemplos que pusimos arriba no hay adjetivos, ¿no? La gran mayoría de los alumnos ponen atención o pone atención. Como no hay ningún adjetivo acompañando el verbo, pues no me preocupo por nada más que por pensar que el verbo puede ser singular o plural, ¿no? No hay ningún problema. Pero si veo adjetivos acompañando al verbo, entonces es una alerta, ¿no? Para que noten que el verbo solo puede ser plural. Esa es la sugerencia. Claro, le voy a regresar a la diapositiva anterior o a la página anterior porque me lo están pidiendo. Ahí está. Y pues nada, chicos, si no hay ninguna duda o ninguna